Ya. Genial. Muy ¿Listo? bien, iniciamos nuestra entrevista número 6. Esta es la entrevista de la sección que hemos denominado Mujeres que tejen la historia en América Latina. He ido por países, ¿no? Dos países, dos personas en Chile, una persona fui a Colombia, después a Argentina, la anterior fui a Brasil y ahora estoy en el lugar con el país que me conectó por primera vez con América Latina, con el país que me generó emoción, paz, estabilidad, que me conectó efectivamente, y es Perú, una tierra maravillosa, y allí nos encontramos en la profundidad de la selva peruana, en Moyobamba, con una mujer increíble que viene trabajando el tema de derechos humanos, que es periodista y que además de todo trabaja con comunidades de pueblos originarios y que junto con distintas organizaciones en las que ella ha generado impacto, pues viene tejiendo territorio, tejiendo Latinoamérica desde Moyobamba, Perú. Ella es Ana Reyes. Y bueno, Anita, qué placer tenerte aquí en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Angélica. Bien, y la verdad, un honor. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, he podido observar también las entrevistas anteriores y me encanta. La verdad es un honor estar parte justamente de este gran tejido, ¿no? De mujeres que me han antecedido y me imagino otras más que vendrán y que vamos haciendo de nuestra parte justamente para esta América Latina que nos une. Muchas gracias por la invitación y me encanta volver a verte y conversar contigo. Sí, nos conocimos en el 2016. Tuve el privilegio de conocer Moyobamba, de conocer el trabajo que realizas y bueno, el trabajo periodístico también, que es muy profundo. Anita, pero cuéntanos un poco como de este caminar, como ¿naces en Moyobamba o naces en otra parte de Perú? ¿Cómo llegas a Moyobamba? O sea, ¿cómo es un poquito el recorrido de tu propia vida? Yo creo que nace, como tú bien dices, es un recorrido. Yo nací, crecí, hice gran parte de bueno, los estudios y la labor en Lima, mi ciudad natal. Y bueno, estuve ahí trabajando también el tema desde que era estudiante, el tema de derechos humanos, ¿no? Y básicamente enfocado en el tema de política, ¿no? Y en ese tiempo. Eh, y luego de ese caminar, bueno, fue muy peculiar porque yo empecé, bueno, sin proponérmelo, ¿no? Uno cuando estudia periodismo siempre piensa de que vas a ir a las grandes empresas y el sueño es eso, ¿no? Entonces, de las formas incluso también de la cual yo estudié periodismo fue porque me ha gustado siempre escribir, ¿no? Me gustaba escribir, leía mucho y decía, bueno, entonces, y aparte que tenía, creo que así, algo así, yo siento como que siempre hay alguien que me conduce y eso tiene que ver mucho con el tema, mi fuerte amor espiritual, la fe que me conduce y que me convoca, ¿no? Entonces, involucrada en esos temas, en el año 2003, se abrió una convocatoria, yo estaba involucrada en otros temas y ya no tenían nada que ver con el tema netamente con el periodismo o la comunicación. Y bueno, entonces se abrió y bueno, es como me llamaron varias veces, me presenté a una convocatoria y vine por ese lado del oriente peruano. Básicamente es la selva alta de Perú. Vine por aquí y empecé a trabajar en una institución, ¿no? Que casualmente convocaba dos cosas, ¿no? El tema de la fe, el servicio y también la promoción de los derechos humanos. Entonces, uno siempre traza sus planes y sus propósitos y dice, bueno, yo quiero venir vine, no, 6 meses igual ya, ¿no? Entonces, pero tengo mucho más tiempo, una cosa llevó a la otra y fui descubriendo. Y este caminar me ha llevado a salir de tu zona de confort, que para mí era Lima, ¿no? Con la familia cercana en el entorno, me llevó, me sacó de mi tierra. Eso suena un poco como que bíblico, dicen algunos, ¿no? Me sacó de mi tierra y me llevó a una zona, me trajo a una zona, una ciudad
donde generalmente lo he sentido que me ha interpelado, que no solo me cambió de localidad, ¿no?, geográfica, sino también me confrontó a mí, ¿no? Y creo que me siguen confrontando, me ayudó al tema profesional, sino creo también el tema humano y como descubrimiento como mujer, ¿no? En el sentido de que ya sola, claro, sin las raíces cercanas, sin la familia cercana, uno empieza realmente, ¿no?, a terminar, quizá, ¿no?, madurar, a terminar de procesar algunas cosas, ¿no? Tienes a redescubrir tu historia, ¿no? Y a empezar a escribirla, creo, ya de una óptica distinta, ¿no? Claro, A mirar, sí. algunos que los toros se ven mejor de lejos y eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces empecé a descubrir varias cosas, ¿no? A poder mirar en una localidad nuevas formas de poder servir, a conocer nuevas poblaciones, nuevas localidades, a poder incluso a utilizar otros elementos, ¿no?, para trabajar. Y también me llevó a poder ingresar a algo que yo antes no hacía, ¿no? A vencer incluso mi timidez. Yo nunca he sido, por eso creo que también mucho me sentía cómoda en el sentido de escribir o de hacer radio o de hacer otras cosas más, porque siempre estaba detrás. Sin embargo, en esos últimos años llegué a descubrir que había nuevas cosas que también me empujaron a estar adelante, ¿no? A organizar procesos personales, ¿no?, de participación, ¿no?, a estar involucrado en organizaciones, a poder ver qué es lo que podíamos hacer justamente, y cuando no había quien lo pudiera hacer, de repente ahí estaba yo, ¿no?, adelante, ¿no? Y entonces ese ha sido parte, ¿no?, del recorrido. Yo ya tengo más de 15 años viviendo aquí en Moyobamba, ¿no? Y cuando me preguntan muchas veces, decirte de dónde eres, antes era muy común, ¿no? Cuando llegas a un lugar distinto, todo el mundo te ve raro, te ve extraño, y entonces te dices, ah, viene de otro lado, ¿no? Pero Sí. ahora pues yo digo que soy hija adoptiva de aquí, ¿no? Y aquí pues vine sola, he construido mi familia, ¿no? Vivo acá con mi esposo y mi hijo. Ahí llegó el amor Entonces, lo y he conociste en ido echando Moyobamba. raíz. ¿En Moyobamba llegó el amor? Ah, fue un reencuentro entre luchas organizacionales, creo, en la propia defensa, Se nos ¿no? está Y ese ha cortando sido, un ¿no?, poquito el básicamente audio. el recorrido que he tenido aquí, ¿no? Ah, Creo bueno. que sí. Sí, se nos está cortando un poquito el audio, entonces vamos a tener que tener paciencia en algún momento Si cuando no yo te diga. retomamos. Sí. No, pero vamos bien. El amor, ya sabemos que fue un reencuentro en Moyobamba, porque Moyobamba además tiene como un algo, ¿no? Un aroma en las flores, puede ser, que hace que la gente sea muy, pues es selva, ¿no? O sea, ¿qué significa la selva para ti? O sea, si yo te pregunto qué significa la Magnífica. selva, ¿cómo puedes describir Sí. la selva desde tu punto de vista, desde lo que has vivido para ti, qué es la selva? Cuando yo llego aquí tenía mucho temor, mucho miedo, porque uno tiene una imagen prefijada, como les pasa a muchas personas, ¿no? Y ahora pues yo les digo de que no es así, uno tiene una imagen muy exótica, ¿no? No conoces. En cambio ahora pues es una tierra, sí es verdad, ¿no? Es muy cálida, no solamente en el tema de temperatura y todo, sino que es una tierra pujante, que sale adelante, ¿no? Como todo pueblo que existe en Perú, ¿no? Pero básicamente aquí, ¿no?, que es combinado al tema, mucho del tema, ¿no?, de vegetación y todo, es amistoso, muy amigable, y que sale adelante y sobre todo enfrenta también sus problemas, ¿no? Hay un fuerte problema, una fuerte situación muy interesante. A mí lo que más me llamó la atención cuando llegué aquí fue cómo todo se va construyendo en torno justamente al tema del bosque mismo, de la naturaleza misma, cómo se va encadenando, cómo son esas historias que se van tejiendo, ¿no? Desde el mismo tema social, económico, pero también, obviamente, el tema de conservación y protección, en torno
a no solamente que algunas personas pueden decir, no, pero ¿qué significa tener de repente el río? Lo que no, es algo más, ¿no? Es algo más, es esa comunión que existe, ¿no? Entre las mismas poblaciones, ¿no? Entre algo que significa mucho, ¿no? Mucho para ellos, y que eso justamente, no solamente en el tema de sustento, puede ser económico, alimenticio, sino como en base a eso también puedes ir tejiendo cultura, ¿no? Puedes ir tejiendo identidad, que es lo que justamente más rescato y me encanta, ¿no? La identidad, cómo puedes ir construyendo también procesos, ¿no? Diferentes, ¿no? Puedes ir también, ir pauteando una movilización, ¿no? En todo sentido. Y eso fue lo que más, creo que es lo que nos une, ¿no? Ahora, yo soy parte, ya no lo veo desde lejos, ¿no? Sino que soy parte de, ¿no? Y ese sentido de pertenencia es muy, muy importante, ¿no? Y creo que cuando ahora nosotros, no, los amazónicos, ¿no? Y ahora, por ejemplo, no solamente es gracioso porque estamos hablando de una zona donde siempre es la migración es constante, el tránsito es constante ahora, ¿no? Antes había una migración andina hacia la Amazonía, ahora hay una migración de otras ciudades también de la costa hacia también la Amazonía y viceversa también, ¿no? Entonces, por el tema más, ¿no? Económico o el tema también de estudios, ¿no? Y esto también trae a colación de que podamos ahora justamente también hablar de procesos de interculturalidad, ¿no? Cómo vamos dialogando y no nos vemos diferentes, ¿no? Cómo vamos construyendo también nosotros entre hombres y mujeres también, ¿no? Cómo vamos rescatando eso que se está perdiendo, ¿no? Y que sobre todo, y que duele también, ¿no? Y que a veces también significa la pérdida justamente también, ¿no? No solamente numérica de población, sino también, o de temas de floresta, digamos, ¿no? Si hablamos, sino también la pérdida de historia, ¿no? La pérdida de identidad, ¿no? Y que también debilita todo el tejido ¿no? social. Entonces, esas son algunas de las cosas que nosotros estamos, ¿no? Vemos ahora, duele todo, ¿no? Y que también muchos se ven, ¿no? Es pujante. Es una tierra hermosa, cuna de escritores, de pintores, de artistas, incluso, ¿no? De personas que aman, por ejemplo, a través de la música, ¿no? Es increíble, eso es una cosa que a mí siempre me encantó y me maravilló, que a través de la música, ¿no? A través de los escritos, cómo es que se convocan, ¿no? Como que hay festividades muy, muy cercanas y te invitan también a ser parte de, ¿no? A conocer, es muy, muy, muy rico y sí es, ¿no? Me encanta. Y Sí. eso te hace quitar justamente la imagen, ¿no? De prejuicios, estereotipos que a veces se tiene, ¿no? Sí, hay muchos estereotipos de lo que es la selva, ¿no? Es como que siempre nos han vendido como un taparrabos, siempre todos, pero claro, y uno se imagina pues que las comunidades indígenas están vivas, que siguen todavía como en este esquema de lo que era el indígena. ¿Cómo fue tu primer encuentro con una comunidad indígena? ¿Cómo fue tu primer encuentro? Antes de eso, ¿te habías reconocido en algún momento como parte de una etnia? O no sé, cuéntanos un poco de esa experiencia de vida que creo que debe ser muy enriquecedora para también, porque todos venimos de algún lado, solo que hay raíces que simplemente pensamos que no y las vamos bloqueando de generación en generación, hasta que nos olvidamos que somos parte de una etnia. ¿Cómo fue tu propio proceso de encuentro con las comunidades? Bueno, en principio que cuando yo, que era para el trabajo por el cual yo venía, ¿no? Entonces no había tenido ningún tipo de contacto. Sí es verdad que antes, cuando había trabajado con comunidades andinas, ¿no? Entonces del centro del país, por un tema más de cobertura informativa, pero es muy diferente, ¿no? Cuando voy a conocerlos por primera vez, o bueno, fuimos a una labor que debíamos, ¿no? Desarrollar, eh, básicamente fue en principio, de ese primer contacto, no recibir un poco la desconfianza, pero también un poco la amistad. Desconfianza por todo el tema que ya han pasado las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces, para mí fue un poco también algo así, ¿no? Entre temor
entre interés, entre curiosidad, por saber qué es lo que, ¿no?, iba a encontrar. Sin embargo, a través del, en ese primer encuentro y era realmente en unas convivencias bastante largas, porque era quedarse con ellos, estar con ellos, conocernos, ¿no?, mejor, no en el sentido de investigación y de saber qué es lo que yo obtengo de ti para un propio beneficio, lo cual lamentablemente a veces había pasado, ¿no?, sino que en un sentido de que qué podemos construir juntos, ¿no? Entonces lo que encontré justamente era lo que yo te decía anteriormente, ¿no? La riqueza, la disponibilidad para poder dialogar, ¿no? En medio de todos los ruidos, o en medio también de los ruidos en el sentido de que no podíamos tal vez comunicarnos porque obviamente hablan en su lengua, nosotros tenemos su idioma, sin embargo, bueno, podíamos encontrar puntos en común, ¿no? Para poder construir nuevas cosas, para poder saber qué es lo que, ¿no?, los problemas, ¿no?, que habían. Y sobre todo es lo que más me encantó, ¿no? Cuando uno va como periodista, obviamente siempre va en el sentido de poder obtener la información, plasmarla, ¿no? Pero cuando vamos con el equipo que ya tenía mucho más experiencia que yo, ¿no?, de trabajo de campo, yo era la novata, la que siempre, la que recién llegaba y todo. Entonces, era ese encuentro, para mí fue como que, no mágico, pero sí, decir, mira, ¿sabes qué? Estamos acá, Ana, estás acá, ¿sabes qué? Estás acá, eso es algo nuevo, ¿no? Darme la oportunidad, ¿no?, de poder justamente disfrutarlo, de poder ver cómo podíamos servir. Y eso es lo que más me encantó, porque podíamos, ¿no?, dialogamos, escuchábamos, y ese tiempo, creo que fue el punto de partida, y hace 10 años, hace mucho más incluso, a partir de los cuales hemos ido, ¿no?, aprendiendo juntos, ¿no? Aprendiendo juntos para poder ir construyendo. Entre nuestras, puede ser, sí es verdad, hay situaciones en las cuales decíamos, bien, no es que nosotros sabemos mucho, vamos construyendo, entre los cuales justamente también hay propuestas. ¿Y qué es lo que se propone? ¿Y qué es lo que se puede hacer? No desde nuestra mirada, a veces dices tu mirada migrante o tu mirada occidental, no, sino que conjuntamente, ¿no? Entonces, eso ha sido muy, muy, muy rico. Y eso Gratificante sí también. es importante. Y creo que eso es el del diálogo, ¿no? En un tema de horizontalidad, en un tema justamente de ir aprendiendo unos de otros. Y esa es la riqueza, ¿no? Y creo que eso es muy, muy, muy importante. Y eso justamente fue cediendo en la relación para que la desconfianza que había un inicio, producto obviamente de todo lo que habían vivido, ¿no?, de malas prácticas que a veces le decimos nosotros, se fueran diluyendo, ¿no? Y podemos ir construyendo. Y ya no solamente era un tema de hablar, las organizaciones se da mucho, y esa es una fuerte crítica, al menos personalmente después de años yo lo hago, ¿no? Sino que es un tema de caminar juntos y que Eso. ellos también justamente hablen por ellos, ¿no? Ujú. Y después de tantos años, creo que eso es algo muy, muy rico, es Qué algo bueno. muy bueno, es algo que a veces, que a mí sí justamente me enternece y que me llena justamente de decir, bueno, un poquito decir, bueno, colaboré con un poquito, o de repente más que eso, sino que bien, bien por ellos, ¿no? Que lo están haciendo, que están promoviendo justamente sus luchas, que están, ¿no?, caminando así. Y no solamente en ese sentido con pueblos indígenas, ¿no?, sino también con poblaciones rurales, ¿no? Entonces, Ujú. mi encuentro justamente fue eso, fue un chocante descubrir justamente que desde mi mirada citadina o capitalina de más de muchos años que viví en Lima, encontrarme con una forma distinta de pobreza, ¿no? Una forma diferente, ¿no? Porque yo veía justamente a través de la labor que hacía, que no solamente era informativa, temas de pobreza alrededor de la ciudad, sino aquí también, ¿no? Y además también no solamente por un tema de no ingreso económico propio, que a veces ocurre, ¿no?, de la migración, todo, sino que también que a pesar de existir los mecanismos y los medios de poder,
justamente promover propuestas sólidas, planes conjuntos, esto no se hacía, ¿no? Y a veces no se hacen incluso, ¿no? A pesar de tener la posibilidad de hacerlo. Entonces, era otra forma que también golpea. A mí me golpeó bastante, ¿no? Y la convivencia con estas localidades me ayudó a mirar de otra forma distinta, ¿no? Mi vida, pero también las posibilidades también de poder, ¿no?, servir, ¿no? Y de generar no solamente el tema de que, bien, vamos a hacerlo ya también. Creo que en mi vida siempre ha estado muy presente algo que es importante y que en algún momento creo que, digo, las mujeres que me criaron, me fijaban siempre esto, ¿no? Hay que enseñar a las personas justamente no solamente a que puedan comer, ¿no? A darles el pescado, sino a pescar. Y eso creo que es algo importantísimo, ¿no? Y no pensar de que tú traes la fórmula para todo, no, vamos construyendo, vamos tejiendo, vamos haciendo. Y eso creo que eso hay. O yo hablo mucho, así que No, sí. pero eso está genial Sí, porque básicamente es la fórmula de las políticas públicas, ¿no? O sea, de las fórmulas de las políticas públicas debe ser esa, es como, digamos, tratamos de resolver en una primera etapa, pero las siguientes etapas deben estar pensadas en que construyamos todos, ¿no? Porque desafortunadamente para Latinoamérica las políticas públicas han sido pensadas desde el asistencialismo y en algunos países se ha asumido a los pueblos originarios no como sujetos de derechos, sino se ha asumido a los pueblos originarios como sujetos vulnerables de necesidades y como que alguien que hay que calmar ahí, pero al que no le reconocemos su territorio, no reconocemos su identidad, no reconocemos su autonomía, los pasamos por alto y estamos encima de ellos pensando que en este ejercicio colonizador, yo sigo creyendo que el trabajo que tú haces es muy importante porque también es como salir de estas barreras de no hay unos ejercicios colonizadores o no deben existir en estos tiempos y deberíamos trabajar más por esta construcción de la que hablas, de este trabajo colaborativo, pero también eso implica una transversalización por el mismo cuerpo. ¿Cómo ha sido tu transversalización en tu propio cuerpo esta realidad? ¿Cómo tú lo traspolas en tu vida interior? O sea, ¿qué ejercicios o qué momentos de tu vida tú tuviste que llevar a aterrizar a aterrizar a polvo a tierra para cuestionarte? ¿Qué te has cuestionado? Porque yo soy sincera, de las cosas más difíciles con las que me he enfrentado es trabajar o hablar con las comunidades indígenas, porque su cosmovisión es tan distinta que a veces me siento, genero barreras también, yo soy la que genero las barreras, pero sé que es una situación más compleja para mí, en mi caso específico, que trabajar con comunidades afro o trabajar con comunidades rurales, porque sí hay un cambio de pensamiento también. ¿Cómo te ha ido a ti en esa articulación de pensamientos? Bueno, en principio es aprender, ¿no? Tú decías que ha cambiado, y yo te decía al inicio, bueno, el tema más de volverme más dialogante, ¿no? Generalmente, siempre no era quien estaba, ¿no? Y no es que ahora esté delante, ¿no? Sino que volver más dialogante en el sentido de poder, ¿no?, aprender a escuchar sobre todo eso, ¿no? Aprender a escuchar, aprender a saber hablar en su debido momento, sobre todo ello, ¿no? A poder justamente ver cómo está, ¿no?, la organización también, ¿no? Y sobre todo ver de que, y eso va a ir un poco con el discurso que a veces tenemos, ¿no? De que algunas, ¿no?, organizaciones, y a veces siempre vamos contra el patriarcado, ¿no? Con el tema, ¿no? Androcentrismo y todo, ¿no? Y justamente en las comunidades, bueno, estamos hablando de los pueblos originarios, ¿no? Pero aquí específicamente esto, bueno, la organización es así, ¿no? Así está dada. Y no es por un tema de machismo, sino pues un tema básicamente como ellos mismos lo han ido, ¿no?, concibiendo, ¿no? Entonces, las mujeres, o sea, quien habla aquí es el líder del equipo, ¿no? Entonces era eso, ¿no? Entonces, ¿quién conducía el líder del equipo? ¿Con quiénes hablan? ¿No? Ellos son los que dialogan, ¿no? Entonces, no, las mujeres no. Entonces,
Pero no es un tema de que, claro, eso es un poco como que al inicio no, me chocó, ¿no? Pero también uno, como te digo, fui aprendiendo, ¿no? Recogiendo esa riqueza. Lo otro es el tema de que esa misma organización, ¿no? En la cual ellas mismas, y he llegado a aprender justamente cuando uno quiere trabajar justamente con las mujeres, claro, que a mí me pasó, no directamente, pero sí indirectamente, era ver justamente mujeres tienen un liderazgo, es muy fuerte. Y es fuerte en el sentido de que de repente, bueno, ahora sí, pero antes no era muy visible. Las mujeres tenían un liderazgo, sí, de repente desde la casa, porque así es, ¿no? La visión en la casa, en la crianza, en el tema del cuidado. Sin embargo, en las asambleas o en la participación política, ¿no? Y ciudadana de las mismas organizaciones de los mismos pueblos, hay una voz ahí de las mujeres, ¿no? Hay una voz presente. Y era muy interesante y es ver cómo es que las mujeres justamente también tenían una voz y un voto, que de repente podía yo venir, o que de repente podíamos venir nosotros, ¿no? Desde algunas visiones, es desear que a veces las mujeres estén delante y promoviendo y participando, pero no, sino que había un poder y una consulta y un diálogo justamente entre hombres y mujeres, ¿no? Para una decisión, de la toma de decisiones, ¿no? De las comunidades, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y eso me ayudó a ver justamente también otra cosa, ¿no? De que ya con los años he ido pensando, analizándolo y también aplicándolo en mi vida, ¿no? Ese tema de justamente de igualdad de oportunidades, pero visto de otra forma, ¿no? Un tema más dialogante, ¿no? De acceso, de poder justamente educarnos a la par, de poder trabajar a la par, ¿no? Cuando yo desarrollaba los procesos de comunicación con ellas, ¿no? Con ellas y con ellos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, la barrera de idioma es bastante complicada, ¿no? Sin embargo, trataba, ¿no? De escuchar y he ido aprendiendo justamente cuáles son las formas en las cuales ellos mejor se comunican, ¿no? Cuáles son las formas en las cuales se sienten más cómodos, las formas en las cuales puedo yo rescatar justamente y aprender de la oralidad y no imponer también, ¿no? Los procesos, ¿no? Lo que me ayudó muchísimo a mí también es que toda persona, y eso sí también, toda persona no tiene una riqueza, una experiencia, y eso es algo muy valioso, ¿no? Que en todo Bellísimo. proceso educativo y en todo lo que hacemos en la vida debemos justamente tomarlo en consideración, ¿no? Sí. Eso que estás ¿No? diciendo Eso es es muy importante. importantísimo. Traemos todos y todas, ¿no? Sí, y eso es importante, valioso, valioso, y esa experiencia, eso muy, muy rico, ¿no? De repente con un mensaje puedes traer, pueden nutrirse, pueden construir, pueden empezar justamente tú también entrar en el proceso, ¿no? De aprendizaje de ese piano. Entonces, no desestimar, ¿no? Eso. Y puede salir algo muy bello, ¿no? Y de repente trazar rutas que tal vez no las tenías pensadas en un inicio, ¿no? Entonces, en los procesos de educación, en los procesos de comunicación, es muy bueno, ¿no? Y en los, no solamente en temas de proyectos, yo creo que en la vida misma también, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy en otro, trabajando con otro grupo, ¿no? Población, y entonces traigo y me enseñó. Lo otro es el tema también de Un y eso momentito, tiene que ver porque se mucho con nos el tema de que yo no está. impongo ideas y yo no sé, no, sino que también tiene, Sí, y el respeto. Sí, sí, claro. sí, un Sí, claro. momentito porque se nos está yendo el audio, el internet no es así como muy, muy estable. Este es parte de, bueno, tenerte en la selva, estás en la selva peruana. Y yo estoy también Y muy hay lejos, muy, problemas muy lejos. graves de internet. Pero hay algo que acabas de tocar que tiene que ver con reconocer al ser y al sujeto, eh,
en su totalidad como es y reconocerlo y respetarle y respetar también su forma de ser y su integralidad. Y que has también conectado con otras comunidades y otro tipo de grupos. Hay una comunidad específica con la que tú has tenido mucho vínculo y también admiro ese trabajo, y es con la comunidad de sordos, ciertos mudos. ¿Cómo ha sido un trabajo? Porque claro, parece ser que tú eres la mujer de los retos grandes, porque el reto de conectarte y crear puentes con comunidades indígenas sin hablar el idioma. Y ahora el reto de que después de conectarte con personas que no te entienden y no te escuchan, y que tú entiendes que aprender su lenguaje de señas o enseñar también el lenguaje de señas. ¿Cómo es esa conexión también con esa comunidad que históricamente también hemos invisibilizado, que son comunidades diversas de distintas discapacidades o distintas capacidades? Y una de esas formas de comunicarse es distinta al lenguaje oral y se usa este lenguaje corporal y el lenguaje de señas. ¿Cómo ha sido ese trabajo para ti humanamente, interiormente? ¿Eso a qué te ha llevado? Bueno, a ver, en principio, bueno, ahora son, por temas de identidad y reivindicación, bueno, la comunidad sorda dicen o establece que ellos son personas sordas, ¿no? Entonces ahora, si yo les digo personas sordomudas, no es, ¿no? Es algo, bueno, peyorativo y lo sienten ofensivo, ¿no? Entonces, son personas sordas, mujeres, ¿no? Varones sordos. Y bueno, sí, en este caminar también, ¿no? Me encontré, ¿no? Me puso, yo le digo que Dios me pone en el camino personas, ¿no? Que son grupos de personas, ¿no? Que están en situación de vulneración de derechos. Y bueno, ahí, igual en un principio, y esto sí no lo dije, creo que un tema también de convivencia y de respeto y de integración, justamente, aprender, ¿no? Aprender del otro. Y una de las cosas que también hice, igual que con las comunidades de pueblos originarios, sobre todo empecé a trabajar con pueblos originarios aguajú, ¿no? Aprendí algo, ¿no? Algo del idioma, ¿no? Entonces ahí sí es un gran detalle, un gran reto, ¿no? Y aprendí, eso nos ayudó también a comunicar, ¿no? Lo mismo ha sido con, ¿no? Las personas sordas. Y ahí, aquí me encontré con una gran mujer, una gran mujer, una buena amiga, ¿no? A quien la verdad es que le tengo mucha admiración y mucho respeto por la forma como es que ella misma ha ido tejiendo su historia, ha ido superando, ¿no? Día a día cada brecha, no solamente desde el tema de la no comunicación con otros, ¿no? Sino también su misma historia personal. Y eso me llevó a partir sobre todo del tema, yo siempre digo que la curiosidad siempre me lleva, ¿no? Entonces, la curiosidad, el tema, ¿no? El estar viéndoles, ¿no? Ahí es en contacto permanente, a poder aprender, ¿no? Y aquí hay un trabajo que, bueno, un acercamiento de poder ver, a ver, aprender, y en ese aprendizaje tuve contacto, he tenido contacto con niños, niñas sordas, mujeres, ¿no? Padres también de niños sordos, y esa mujer, la verdad, se puso a la mochila de ir casa por casa, de buscar, sobre todo en los hogares de extrema pobreza, de aquí de la zona, de la región. Localmente, Moyobamba está en la zona alta, en la parte norte de la región San Martín. Moyobamba es la capital, pero alrededor hay zona rural, ¿no? Y fue a buscarlos, uno fue a tocar puertas y encontró en una situación bastante complicada, escondidos, ¿no? Por su familia, ¿no? Simplemente discriminados porque no eran incluidos, a pesar de que hay una ley nacional amparada por una ley internacional de que sí deben tener un acceso, ¿no? A una educación regular. Sin embargo, no eran admitidos, sin embargo, su misma familia no los incluía. Y así fue juntando historias, fue juntando personas, ¿no? Y fue diciendo, bueno, aquí estamos, ¿qué podemos hacer, no? Por ahí ayudando, buscando algunas propuestas económicas, algunos fondos, y ahí empezó, ¿no? Con un grupo pequeño, y aprendimos
el tema de las lenguas de señas con niños que ahora, por ejemplo, empezaron desde 5 años y ahora tienen 15 años, un poco más, han pasado muchos años, ¿no? Y empezamos a tocar puertas para que los gobiernos locales también pudieran acceder o animarse cuando es una responsabilidad, ¿no? Pero suena así, porque es un derecho, ¿no? De tener un lugar propio para poder justamente aprender a comunicarse, ¿no? En su propio idioma. Y así han pasado los años y ahora hay una propuesta, ¿no? De ellos mismos justamente de poder tener un lugar donde aprender. Algunos han aprendido, se han insertado dentro de escuelas, colegios. Y esto también, más allá de que, ¿no? De sensibilizar y golpear y todo, me llevó no solamente a mí, sino que también con los años, cuando yo fui mamá, mi hijo mismo también llegó a insertarse en el proceso y a aprender y a comunicarse, ¿no? Entonces, con los niños y las niñas sordas, ¿no? Y a poder, ¿no? Construir con ellos justamente historias y es muy, muy rico, es cuando puedes, ¿no? Los mismos padres y madres aprendieron justamente que sí hay un derecho, ¿no? De que justamente contando historias, de ver de que sí, de repente por diferentes mitos o prejuicios, sus hijos o sus hijas no podían ser parte, ¿no? De la sociedad. Y no sabes cuánto es que cambia el rostro y el corazón, ¿no? De las personas, ¿no? De poder, contar, decir, mira, yo soy tal persona y sí, eso tengo tantos años y esto es lo que estoy, ¿no? Haciendo. La autoestima sube, eh, el aprendizaje también, las metas, los retos que existen. Ha sido un largo caminar entre que nos cerraban las puertas en la cara, entre que hemos encontrado incluso dentro de ese mismo camino, no solamente es el tema de aprender el idioma y ver que tienen que estudiar y ser incluidos, sino también poblaciones que sufren grandes vulneración, ¿no? De sus derechos y temas de violencia. Muchos casos también, que es otra cosa también, que sí, bueno, violencias también, ¿no? Contra la mujer, contra los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Enseñar es un gran reto, ¿no? Es un gran reto justamente de que se apropien y puedan organizarse para luchar, ¿no? Para dialogar y sentarse en la mesa y hacer la incidencia, ¿no? De igual a igual con las autoridades, ¿no? Entonces, ese también ha sido todo un tema de caminar, ¿no? De poder ir Anita, diciendo, bueno, sí, este es... sí, no, bien, Dime. vamos bien, o sea, es como que me estás dando toda una radiografía, eh, digamos, de diagnóstico de las brechas, de los desafíos, pero también me gustaría ahondar un poco sobre tus propios desafíos como mujer, ¿sí? Porque, viste, tú eres de estas mujeres que se dedica a hacer estos puentes, que te encanta entregarte al servicio, em, pero ¿cómo ha sido a nivel humano como mujer? ¿Cuáles han sido tus propios retos como mujer? Y, y en ese mundo interior, ¿cómo te va? ¿Qué te ha tocado como verte, como decir, bueno, estoy aquí, pero esta soy yo? O sea, porque te lo pregunto es básicamente porque te absorbe mucho el trabajo social, te absorbe mucho el trabajo con Sí, comunidades. Y en qué eso es verdad. momento está Ana Reyes preguntándose por sí misma? Bien, es que sí, es verdad, me absorbe mucho. Y a veces digo, bueno, eh, eh, creo que es una pregunta difícil. Mirarme, sí, sí, es una pregunta bastante difícil. Me descoloca. Creo que una de las cosas que ya he ido diciendo, ¿no? Aprendiendo justamente a escuchar, aprendiendo que necesariamente no hay ocasiones en las cuales uno tiene la razón, yo no tengo la razón de todo, sino que debo ir aprendiendo a mirarme, a no tener miedo a mirarme. La verdad es que, ¿sabes qué? En todo este caminar y en ese tránsito, ¿no? Yo siempre digo, parte de mi historia fue dada por, yo siempre digo que he sido criada por dos mujeres, ¿no? Entonces, y en ese tema de ir descubriendo, me he descubierto que sí tengo una voz, hay una voz que tengo, hay una voz que sí puedo, que por qué no me doy el tiempo justamente de poder decirlo, ¿no?
he ido descubriendo yo misma que ser parte, justamente trabajar la feminidad, ¿no? O trabajar también mi feminismo, ¿no? Mi diálogo con el otro, es justamente también aprender a ser yo misma, ¿no? Empática, ¿no? Con mí misma. A veces yo digo que yo soy muy crítica, ¿no? Soy muy crítica conmigo misma y soy muy dura, ¿no? Y he aprendido a ser mucho más, a ser menos crítica conmigo y menos exigente, ¿no? Yo tuve una experiencia personal bastante dura hace un par de años, ¿no? Y eso creo que fue un poco como que el alto, ¿no? Para verme, para poder saber de que muy aparentemente a veces uno tiene de repente una careta, ¿no? Una pantalla de que es muy fuerte, que sí lo puede, ¿no? Que si viene alguien y te toca la puerta o simplemente está ahí pidiéndote auxilio y tú dices, sí, o buscan las posibilidades, ¿no? No, hay momentos en los cuales uno sí tiene tiempo, ¿no? Debe darse el momento para poder pensar, ¿no? Para poder rescatarse uno mismo, ¿no? Para darse justamente el tiempo, el descanso, ¿no? Para mirarse, para recomponer, replantear cosas, ¿no? Y este tiempo y esa etapa que fue bastante de aprendizaje, ¿no? Que fue guiada justamente desde el tema también, ¿no? Yo generalmente tengo una fe, muy, muy grande, ¿no? Yo siempre digo de que Dios me coloca y siempre me lleva por un camino bastante, ¿no? Distinto. Y eso es lo que, ¿no? Yo soy yo, ¿no? O sea, aprender a no criticarme, aprender a caminar, aprender a caminar sin miedo, ¿no? Aprender que sí soy débil, ¿no? Soy débil, que sí necesito ayuda, ¿no? Que aprender justamente a disfrutarme, ¿no? Con todo lo que soy, ¿no? Con mis errores, mis aciertos, ¿no? De que si las cosas no salen bien, bien, ¿no? Hay que seguir adelante, ¿no? Es un camino duro, es un camino, ¿no? Fuerte. La maternidad es otro momento que a mí me marcó mucho, ¿no? Bastante. Y es que me ayudó justamente a verme también igual, ¿no? A un aprendizaje constante. ¿No? Y, pero creo que todo ello también no es que solamente es para afuera y estoy justamente haciendo, sino que creo que ahora con el tiempo yo siempre digo que uno tiene que aprender a decir no, ¿no? A los demás para poder justamente aprender a quererse un poco más. Y eso es quererse un poco más también. Y eso es muy importante, ¿no? A veces estamos muy detenidos en el hacer y construir y todo, ¿no? Pero a veces no te das cuenta de que, y eso es algo que yo también he aprendido ya, ¿no? Los años, y lo puedo decir, ¿no? Con todo lo que he vivido, que es importantísimo justamente ver un poco los daños colaterales o a quienes estás dejando detrás por ir adelante, ¿no? Por ir adelante en la lucha, en la promoción, ¿no? En el empoderar, ¿no? A veces nos dedicamos, y eso sí es algo de mí, que creo que no debemos estar justamente, o no debía estar justamente empoderando a los demás y olvidarme, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importantísimo y muy valioso, ¿no? Y a partir de eso justamente es el tema de que yo empecé, ¿no? A retomar mi conexión también, ¿no? Desde la espiritualidad, ¿no? Desde mi convicción de fe, desde también yo misma como mujer, ¿no? A quererme tal cual como soy, ¿no? Y eso creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo llegué a entender que si yo no estoy bien en sintonía conmigo, que no, si no soy un vaso de agua de repente, ¿no? Que se va nutriendo, que va refrescando, ¿no? Que voy haciendo, transitando. Entonces, lo que yo no puedo ser consecuente con lo que digo hacia los demás, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Creo que, y eso es lo que trato justamente de hacer, ¿no? Tú has hablado de muchas de las cosas que hacía, pero yo siempre digo que hay un antes y un después de la experiencia que tuve, ¿no? Personal, y que también me llevó a mí a ver justamente las personas que tenía alrededor, ¿no? A recomponer a partir de la medida que yo me iba restaurando, ¿no? Con la ayuda, ¿no? De Dios, ir restaurando, rescatándome, reconectando conmigo misma, ¿no? En todo este proceso.
he podido ir rescatando y dándole uno, recomponiendo cosas que había ido dejando de lado, ¿no? Y sí, he aprendido a hacer un mea culpa, sí, he aprendido justamente ¿no? A ver no, que sí estaba tejiendo algo bien, ¿no? Pero podemos, como en todo tejido, creo, y es que pues has tocado algo que a mí me encanta hacer, tejer, que no está mal, ¿no? ¿Qué tejes? Entonces ¿Qué puedes tejes? tejer. ¿Tejes punto de cruz? O sea, ¿cuáles son tus tejidos? O, También es algo, tejes... sí. Ah, Aprendí, sí. sí, sí. Con las Aprendí nuevas comunidades. habilidades, nuevas. Eh, no necesariamente de manera personal, pero sí, digamos, con otro grupo, ¿no? Con Ujú. otro grupo de mujeres. ¿Y qué tipos de Ay, tejidos no. están en ese grupo? ¿Qué tipo de tejidos hacen? Eh, Manualidades, tejidos, y esto ha sido un tema más de pretexto. Empezó como un tema mucho más de ayuda mutua, de conversar cómo estamos, de ir, ¿no? Sanando algunas heridas, ir hablando de nuestros miedos, ¿no? Ir hablando de cómo estamos, de mirarnos, ¿no? Aprender a mirarnos y amarnos mucho, ¿no? Y a partir de eso, en esas sesiones, fuimos manualidades hablando y hemos ido ya tejiendo amistad, ¿no? Haciendo amistad, hermanándonos, ¿no? Y aun cuando no estamos cerca, ¿no? Físicamente, cada una en un lugar distinto, sí estamos conectadas, ¿no? En determinados momentos y a veces sí hemos aprendido también, ¿no? Ayudadas por otras personas, ¿no? Que en un inicio nos movieron, nos movilizaron y otra vez ya hemos ido caminando nosotras solas para que emprender algunas, ¿no? Algunas otras aventuras, yo le digo aventuras, ¿no? Algunas otras caminos o experiencias, ¿no? Para poder empoderar a otras, también mujeres, ¿no? Queremos invitar a los varones, pero no se puede. Pero, y también ayudar, ¿no? A aquellos que sufren, aquellos que sufren y que están en una situación bastante complicada. Sí. Y ese ha sido como un grupo de autoayuda, lo has explicado bien, pero es Sí, un grupo un que grupo. nace en el contexto socioafectivo hospitalario, por ejemplo, de salud, o es un grupo más social, o en qué escenario iniciaron esa propuesta del tejido tan importante para la sanación colectiva. Bueno, esto fue un tema, el espacio fue el hospital, ¿no? Y ahí nos cruzamos y bueno, alguien nos animó, ¿no? A reflotar algo que había sido organizado antes por un grupo de mujeres, pero que por diferentes razones se había quedado en stand-by, ¿no? Detenido. Y bueno, entonces se animó y yo no sé. Eh, nos fueron convocando y bueno, ¿no? Nos empezamos a reunir, ¿no? Entonces fue en ese espacio, ¿no? Un espacio donde tú crees que a veces todo es sinónimo como que de muerte, de enfermedad, como de noticias negativas, ¿no? Entonces a partir de ello nosotros aprendimos de que no es así, ¿no? Y eso es otra cosa también, ¿no? Que a veces lo trato de recordar siempre, ¿no? Aprendimos a reírnos de nosotras, a reírnos de la vida, a reírnos de lo que podía pasar, ¿no? Y no pensar justamente mucho en lo que va a venir después, sino pensar en nuestro presente, trabajar en nuestro presente, ¿no? Descubrir nuestra belleza interior, ¿no? Acompañar en momentos duros, a abrazar y no decir nada, que es importante, abrazar, a sonreír, simplemente a dar la mano, aunque uno y no darle. Y es curioso porque esto nosotros sin querer, como dice un personaje de la televisión, sin querer queriendo, hemos hecho o construido como una especie de cadena, ¿no? Y a veces yo siempre digo que si uno recibió amor, uy,
Sorry. Lo siento. No No te pasa nada. preocupes, me parece maravilloso. Iba sin que si uno recibió amor. No, uno debe, ¿no? Uno, ¿por qué no dar ese mismo amor, ¿no? Esa misma mano, ese mismo abrazo. Y cuando también ahí nos hemos encontrado con historias agradables, ¿no? Celebramos triunfos, lloramos las tristezas, ¿no? A veces es duro porque hemos aprendido a Dios, ¿no? Y yo personalmente a veces tuve una experiencia, bueno, realmente tuve dos el año pasado, ¿no? Entonces, pero la que más me marcó fue la que viví a inicios de este año, ¿no? De alguien muy, muy cercano, que también fue una mujer admirable, que también era parte, ¿no? De este gran tejido, de este encuentro, ¿no? Y eso es duro, procesar el duelo, trabajar, ¿no? Ello. Y lo que sí nosotros hemos aprendido a hacer es que, bueno, a veces indistintamente cada una lo hace, eh, estar presente al momento que a alguien le dan su noticia, ¿no? Y eso nos ayudaba, ¿no?, a reír. Y la verdad es que estamos, nosotras mismas, como decía, nos encantaría que también los varones participen, porque creemos que no solamente debe ser un grupo de mujeres, pero no entiendo por qué a veces las mujeres somos más las que estamos más dispuestas, digamos, a hablar de nosotras y de estar integradas en esos grupos, ¿no? Y bueno, entonces eso también me ha ayudado bastante, ¿no? Sí. Me sensibiliza y me ha ayudado a ver también el tema, ¿no? Del amor y del servicio, sí. El término amor y servicio, yo creo que esos son dos Y eso. elementos que concentran todo lo que estás planteando. Ahí también ha salido información importante en la medida que el mismo patriarcado, el sistema machista, el machismo, genera también esta estructura mental en los hombres para no socializarse, para expresar sus emociones y sentimientos. Digamos que históricamente siempre se les ha retenido estas emociones, estos sentimientos. Es un reto para ellos hablar de sus emociones y sus sentimientos porque se les ha negado también, ¿no? Eso es parte del resultado de este sistema que es tan machista, en donde el hombre no llora, el hombre no expresa, el hombre no comunica, y pues tiene un universo y un mundo que también es doloroso. Pero también en toda esta conversación nos ha sido hilando elementos con relación a la resiliencia, ¿no? O sea, cómo asumir el dolor, cómo hacer ejercicios de cooperación, y muy de todo lo que tú vas haciendo. Mira, nos cuentas de tu historia con las comunidades indígenas, después con las comunidades sordas, o este grupo de comunidad específica, niños, niñas sordos, mujeres sordas, eh, pero nos ahondas en un escenario muy individual también, que no es tan individual, porque el dolor yo no lo puedo procesar sola también, ¿no? O sea, necesito un acompañante también en ese día, y a veces qué mejor que alguien que también ya lo vivió, ¿no? Así que yo creo que esta entrevista ha sido maravillosa, enriquecedora, nos has dado mucha, mucha, mucha información. em, y ahí nos habla de tu esencia, de tu transparencia también como mujer, porque, claro, a veces en este tema de las organizaciones parece ser que la lucha es demasiado, ¿no? Como muy fuerte, como que casi que uno tiene que aguantar hambre, resistir porque no hay recursos, luchar por cualquier cosa, estar todo el día en la lucha. Y eso, que era lo que hablábamos ahorita, también es agotador, ¿no? Así como te demanda el Sí. servicio, te desgasta el que no haya nunca una estabilidad económica y por ende emocional. Y todo eso también se va transversalizando en el cuerpo, ¿no? La enfermedad a veces también es como resultado de todo esto que hacemos, pero por eso también te preguntaba, bueno, ¿y cómo acudes tú? Y es muy bonito lo que nos dices, Ana,
porque es como una insignia, eres una insignia de resistencia y de resiliencia desde el Perú. Y muy No lo seguramente, sé. sí, yo creo que Yo creo sí. que, yo creo que sí he aprendido a ser resiliente. Estoy aprendiendo, ¿no? Y también yo siempre digo a tener una lucha misma también con sacar a flote también, ¿no? Mi ternura, ¿no? Muchas veces uno tiene la figura de que no es fuerte, todo, pero no. Entonces, en algún momento también yo aprendí, y eso también lo aprendí con los niños, ¿no? Eh, con los niños también aprendí a que, sí, pues, ¿por qué no debes avergonzarte de llorar en público? ¿Por qué no puedes llorar, no? ¿Por qué no puedes justamente sentir tristeza, no? Y, y aprender simplemente a decir, no sé, también, esas son otras las cosas, ¿no? Y yo creo que la resiliencia es importantísimo, ¿no? Y creo que el estar así en paz uno mismo, ¿no? Estar, ser como que una especie, sin proponerte una luz, ¿no? ¿no? Hacia otros y estar en ese conjunto también, ¿no? Es fundamental, ¿no? Creo que siempre hay un antes en mi historia, un antes y un después. Y este es un después y yo ya veo las cosas de otro modo, ¿no? Y eso, creo que eso me ha enseñado bastante, bastante, bastante. Me enseñó bastante a que alguna vez yo escuché de que a veces nos estamos, como tú bien decías, abocadas en salvar el mundo, en luchar, lo cual no está mal. Yo creo que está bien levantar la voz y salir adelante, a veces golpear la mesa y todo genial, ¿no? Estar aprendiendo e ir, ¿no? Perfilando tus habilidades, tus destrezas, lo cual es importante. No creo que no creo que esté mal, pero creo que también es importantísimo valorar lo que uno tiene cerca, ¿no? Atesorar, ¿no? Como te atesoras tú, también atesorar a los que están a tu alrededor, ¿no? Y eso es el legado que uno va construyendo y lo que va dejando, ¿no? Lo que va dejando con los años, ¿no? Y así es la forma como uno va trascendiendo. Creo que eso es importante, ¿no? La familia es importantísimo, ¿no? Eh, y las personas que te acompañan, que a veces son como que tus ángeles, ¿no? Cuando yo empecé todo esto, yo decía, alguien me dijo, mi esposo me decía, hay elefantes alrededor que están contigo porque estás sufriendo y estás en un tiempo, ¿no? Vulnerable, sí, ¿no? Y en medio y producto de todo esto, bueno, yo tengo una discapacidad, ¿no? Me quedan unas secuelas, ¿no? Después del tratamiento. Y estoy aprendiendo a convivir con ellas, ¿no? Me molestó, sí, me molesté, sí, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Y he aprendido a hacer las cosas de una manera, ¿no? Mis actividades de una manera diferente, ¿no? A saber que de repente, sí, yo lo puedo hacer, tomaré mi tiempo, pero lo puedo hacer, ¿no? De una manera distinta, ¿no? A, a regalarme tiempos, ¿no? Para mí, yo creo que si alguien que vaya a ver esa entrevista, creo que es bueno hacer eso. El ser es muy importante y eso es algo que también yo rescaté desde el inicio de los pueblos originarios y de las personas con las cuales he ido conociendo durante todos estos años, ¿no? El regalarse, el premiarse, el amarse, ¿no? El conectarse con uno, ¿no? Con Dios, con la naturaleza misma, ¿no? Es riquísimo. No saben cuánto es y cuánto eso va ayudando a tener paz con uno y los demás. Más importante con uno y con su familia. Maravilloso, maravilloso. Ana Reyes, una de nuestras mujeres que tejen la historia en América Latina, esta es la entrevista número 6. Muy felices de haber compartido. Yo estoy realmente feliz de haber compartido este tiempo contigo y sé que hay muchas otras personas que nos han venido siguiendo y que ya están esperando la siguiente, las van a escuchar. Y bueno, y pues seguiremos conectándonos, tejiendo y algún día tendremos 1000 mujeres que han contado también sus historias de vida. Gracias por compartirnos, gracias por Gracias. abrir tu corazón Gracias por también. invitarme.
¿sí? Muchas gracias. Espero que la hayas disfrutado este espacio y un abrazo muy, muy, muy grande. Un beso. Sí. Gracias.